No, pero tengo algo para mí. Le voy a suspirar. Partimos. Sí. Si existiera algo, una medicina que pudiera ayudar, incluso sanar y tratar, prevenir una cantidad enorme de enfermedades, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, ¿ustedes me indicarían? Depende. Ustedes son dueños de una farmacológica, industria, probablemente no. Pero esto existe. Y de eso se trata en esta clase. La última clase con ustedes. Ha sido tan grato como a mí participar en estas clases y aportar un poquito de mi conocimiento. Vamos a ser entretenidas, así que la idea es que efectivamente vayamos conversando. Siempre. Esta medicina, capaz de hacer muchas cosas, es el ejercicio. Y justamente peleé para que se incorporara este tema dentro de la formación de ustedes, porque yo recién me introduje en esto hace 4 años atrás, siendo traumatólogo, dedicado muchas veces al deporte, etcétera, etcétera, pero el enfoque que se ha dado en estos momentos al ejercicio y que quiero transmitírselos es algo relativamente nuevo y lo encuentro tan maravilloso que no podía dejar de entregárselos a ustedes para que lo apliquen en su vida laboral. Siguiente. El ejercicio es hipolipemia limpia, o sea, que saca las grasas de la sangre, es antihipertensivo, inotrópico positivo, o sea, la función cardíaca se adecua, te baja las frecuencias cardíacas, te permite una vasodilatación previniendo la hipertensión, es diurético, anorexígeno, reductor de peso, catártico, o sea, te limpia todas las impurezas del intestino, hipoglicémico, tranquilizante, hipnótico y antidepresivo. ¿Qué pastillita conocen que hace todo esto? Bueno, ¿ya? Así que es tremendamente importante que ustedes lo conozcan, lo indiquen y lo adecúen a su práctica diaria como una medicina más. ¿Ya? Y además te vienen la osteoporosis, que es lo que es la clase anterior. Siguiente. Ok, vamos a ver 3 cositas. Los beneficios o las bases científicas que aplican a todo lo que tiene nombre. El tamizaje, o sea, cómo determinar qué paciente puede hacer ejercicio y quién no, y en qué condiciones y cantidad. Y lo más importante para ustedes es cómo lo voy a prescribir. Siguiente. Primero, conceptos. Actividad física es cualquier movimiento del cuerpo. O sea, si yo muevo la mano, el brazo, estoy haciendo actividad física. Cualquier movimiento corporal producido por la mano por esquelético es actividad física. Por lo tanto, el hecho de que ustedes estén en cama, enyesados o de aquí para abajo, no implica que no hagan actividad física. Lo que vimos en el taller de inmovilización. Inmovilicen lo justo y necesario. Todo lo sano que no participa en el proceso de analgesia de ese segmento o de reparación de ese segmento tiene que moverse. ¿Ya? Por eso son los límites de las inmovilizaciones, que son tremendamente importantes. ¿Alguno de ustedes se ha esguinzado un dedo y ha ido a la posta a servicio de urgencia? ¿Cuántas esguinces de dedo le ponen la férula hasta por aquí arriba? No sé, tenían un bicho más grande que parche postas. Un derroche de material, una pérdida tremenda de recursos en algo que con información, con educación, con formación,
se pueden reducir y alteras el resultado muchas veces de la inmovilización, y como vimos lo grave que puede ser. ¿Ya? El otro término que quiero que conozcan: ejercicio. Actividad física era uno versus ejercicio. Es actividad física también, pero esta vez es planeada. Yo planifico ir a moverme a alguna parte. Es estructurada. Voy a hacer tantas series de tal cosa en tanto tiempo. Y repetitiva. Lunes, miércoles y viernes. ¿Ya? Con el objetivo de mejorar o mantener uno o más componentes de la aptitud física del organismo. Siguiente. Y esto se condiciona a una actividad que se llama deporte, que vendría siendo una actividad estructurada de actividad física, ejercicio por la estructuración, que se dirige principalmente a la competición y la mejora del desempeño X. ¿Ya? Voy a practicar actividad física, sí, pero condicionado a un ejercicio reglado y bien estructurado, con el fin de competir, ¿ya? De mejorar frente a otros mi propio rendimiento. ¿Ya? Acá vamos a empezar a utilizar un término, el MET, que va a ser una unidad metabólica de reposo, que corresponde a 3,5 ml de oxígeno por kilo por minuto. ¿Ya? Y que va a ser el consumo mínimo que tiene el organismo para funcionar el oxígeno. No quiero que se aprendan eso, pero sí el término. ¿Ya? Es el consumo básico de oxígeno para ejecutar una actividad vital. Sigue. Vamos a ir viendo las bases teóricas de los beneficios del ejercicio. Hay una serie de, después puedo compartir las fuentes, aunque ustedes las pueden identificar, están en la página del American College of Sport Medicine, que ahí está todo este programa prácticamente de estímulo del ejercicio como medicina. Hay una fuerte evidencia de que el ejercicio va a disminuir el riesgo de muerte prematura, enfermedad coronaria, accidente vascular encefálico, diabetes de tipo 2, hipertensión arterial, alteración de los perfiles lipídicos, la aparición de un síndrome metabólico, cáncer como el de mama y el colon tienen evidencia de que el régimen de ejercicio, ya sea en prevención y de tratamiento por la condición endorfínica que produce, van a favorecer la acción médica en estos cánceres, mejora la ansiedad y la depresión. Los estados anímicos son tremendamente beneficiados por la ejercicio, el aumento de peso y el exceso de peso, la capacidad cardiorrespiratoria y muscular de las personas, en los adultos mayores, y como lo que veíamos antes, prevención de caídas, porque voy a tener fuerza para mantener mi esqueleto, voy a tener coordinación para tener una estabilidad adecuada, y eso me va a prevenir caídas, y si tengo osteoporosis no me quedo. Alteraciones cognitivas, principalmente en los adultos mayores, por la estimulación cerebral cardiovascular. Evidencia moderada fuerte: vamos a tener mejor salud funcional, reduce la obesidad abdominal, mantenimiento de peso después de la pérdida de peso, sobre todo en los pacientes con cirugía bariátrica. Esto es tremendamente importante. Y moderada cuando condiciona el menor riesgo de fractura de cadera, por lo mismo acá, prevención de caídas, aumento de la densidad ósea como tratamiento de la osteoporosis, mejora calidad del sueño y bajo riesgo de cáncer de pulmón y endometrial. En donde tiene más incidencia estadística es justamente en la prevención y en el tratamiento de cáncer de colon y de mama. Siguiente. En mortalidad,
fitness, o sea, la condición física cardiorrespiratoria, va a retardar la mortalidad prácticamente en todas las causas, ¿ya? Y es un predictor de riesgo de muerte y reduce el riesgo de muerte inclusive en pacientes con hipertensión, diabetes, obesidad, hipercolesterolemia y EPO, que son condiciones que efectivamente te quitan años de vida. Va a haber un mayor impacto en la mortalidad de cualquier otro factor. Con respecto al peso y obesidad, va a condicionar el control de la morbimortalidad por obesidad mórbida y disminuye todas las enfermedades que han tenido, digamos, catalogado al índice de masa corporal o el porcentaje de grasa corporal como predisponentes sobre todo en patologías cardiovasculares y cáncer. Disminuye en los diabéticos tipo 2 el riesgo de muerte independiente del IMC. Esto es bien importante porque se supone que hay estudios que dicen que mientras más obeso es la persona diabética, más riesgo de muerte va a tener, y el ejercicio tanto va a participar en el metabolismo glicémico como en el control del peso, y disminuye la mortalidad en 28% cuando uno está aumentando digamos todo el fin del cardiorrespiratorio en relación a la totalidad de las enfermedades que ya habíamos nombrado. Por lo tanto, es mejor ser un gordo activo que un flaco sedentario. Eso es tremendamente importante porque la obesidad pasa a segundo plano si vamos a tener un mejor fin cardiorrespiratorio. En general, hay a través de diferentes estudios un MET, o sea, una unidad metabólica de consumo de oxígeno, aumenta. Cuando yo lo aumento en la capacidad de ejercicio, se asocia a una reducción de un 8 hasta un 35% de la mortalidad de esa persona, ¿ya? O sea, mientras más capacidad aeróbica yo tengo en mi cuerpo, voy a sumar años de vida a mi permanencia en este cuerpo. El riesgo se compara favorablemente con el beneficio de sobrevida a medicamentos como la aspirina, la estatina, los beta-bloqueadores e inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina después de un infarto agudo. O sea, ya teniendo la bomba mala, aunque yo ocupe todos estos elementos para coordinar y mejorar las condiciones cardiovasculares que me dejó el infarto, si yo le sumo el ejercicio, voy a tener una mejor sobrevivencia a un segundo episodio en infarto agudo. Sí. Tengo una duda. Dime. Sí, tengo un amigo que hace muchos años y a él le dijeron que representaba como 2 años menos de la edad que debería tener biológicamente con la vivienda. Ya, y quería preguntarle si eso es chapullo o eso es realmente. O sea, ¿de dónde vino esa opinión y basado en qué? ¿Ah? ¿De dónde vino esa opinión y basado en qué? O sea, ¿qué parámetros son los que lo envejecen antes? No lo sé, pero él dijo que le habían dicho eso por realizar mucho error, entonces me preguntaba si eso tenía algún sustento científico. Depende, porque mira, los doctores son tan mentirosos. El doctor le dijo a mi mamá que yo iba a hacer ¿cómo dijo? La palabra exacta no me recuerdo, pero pongámosle en esos tiempos que yo lamentablemente iba a ser un retrasado mental. ¿Por qué? Única y exclusivamente porque mi mamá se cayó de la escalera cuando ya tenía un término de embarazo. Yo empecé a barrear como loco, me llevaron al hospital
La llevaron al hospital, me sacaron con una doble circular en el cogote y nací con una gata. Que me recuperé rápido, pero tuve signos de asfixia. Entonces, tú no tenías una bola de cristal que vaya a pronosticar cosas, como se basa en la estadística, y por eso mismo les digo, los doctores dicen mucha cantidad de cosas, a veces con objetivos específicos, de acuerdo a la relación médico-paciente que tú tienes o las cosas que tú tienes que comunicar. Pero ojo, los pacientes van a difundir eso por todos lados. Ahora, afortunadamente mi mamita no quería un hijo retardado y me sobreestimuló a Concho al punto que entré al colegio y me pasaron de kinder a segundo básico en ese tiempo porque ya sabía leer y escribir a los 4 años. Entonces... yo también tenía estudios, no me acuerdo de qué año es, sabía qué país es, pero se trataba de como un laboratorio que tenía una persona que le hacían un régimen de ejercicio como muy estructurado todos los días y comida completamente todos los días, y le hacían exámenes como de su órgano y tenían los órganos más jóvenes que los que iban en el embarazo. Entonces yo sí le quedé Sí, porque él tiene 2 años más. No tengo 2 años menos. Ah, era menos más. Que él físicamente estaba como 2 años menos de lo que debería tener su profesor de biología. En teoría, uno de los parámetros, los dos coincido absolutamente, te había entendido mal, que efectivamente estarían, digamos, avanzado en edad. No, el ejercicio físico y principalmente los niveles glicémicos bajo 70 son un factor de bloqueo del envejecimiento. William Ambrose y George Baldwin, que son 2 premios Nobel que publicaron las teorías del envejecimiento, el aging, ya más o menos hace por lo menos 15 o 20 años atrás, condicionaban que la restricción calórica es uno de los principales factores de envejecimiento, o sea, que favorecen retardar el envejecimiento. Si ustedes no consumen azúcar o gestores de azúcar como los almidones y todas estas condiciones, van a estar más jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el punto de vista de seres humanos, y por otro lado, porque yo creo que es importante para ustedes ya que tocaran el tema, nosotros como seres humanos somos animales, buscamos nuestro alimento y buscamos las cosas que son necesarias para el cuerpo para poder ingerirlas. Para eso tenemos la lengua, y la lengua tiene la percepción de 5 cosas que son tremendamente importantes y necesarias para sobrevivir, principalmente la glucosa. Nuestro cerebro solamente se nutre de glucosa. No hay otros elementos que lo hagan funcionar que no sea la glucosa, y la barrera hematoencefálica así lo permite. Por lo tanto, el azúcar, lo dulcecito, es tremendamente necesario para el ser humano. Tú lo buscas y siempre vas a preferir lo dulce que lo salado y lo amargo, ¿ya? Lo segundo es lo salado. No hay sal en la naturaleza. Por eso la sal es tan importante, y fue tan importante que te pagaban tu sueldo de sal, y por eso se llama salario. Te pasaban la bolsita con sal, ¿ya? Y condicionaban porque el ser humano busca la sal. ¿Ustedes han visto una lechuga salada? ¿Algún elemento que tenga sal? La carne sin sal es normal, ¿no es cierto? ¿Ya? La sal es el segundo elemento y lo tienes que buscar con tu lengua. Lo ácido y lo amargo son para la defensa. Y una de las teorías que dice cómo se desarrollaron los simios de los monos es que a principios de esta diferenciación, los simios tuvieron que bajar de los árboles porque los monos cambiaron su percepción de lo ácido y se comían la fruta verde. Y por eso se quedaron en los arbolitos. En cambio, los simios, que no tuvieron esa modificación de la lengua, tenían que ir caminando y recogiendo los frutos maduros.
para poder alimentarse. Lo dulcecito, la naranja cuando ya está lista para que tú te la comas, la manzanita está lista para que tú te la comas y vayas a cagar la semilla más allá. Ese es el concepto. ¿Ya? ¿Ah? Hay gente que sí. La condición es que efectivamente hay modificaciones que se van dando en el tiempo y es maravilloso. ¿Ya? Y la grasa, los ácidos grasos esenciales, de los cuales necesitamos, porque no los vamos a producir para nuestras membranas celulares. Y es por eso que la grasa nos gusta tanto. Entre una tapa barriga y un bife a lo pobre de lomo vetado, ¿cuál va a morir? El más de las azúcar. Entonces, azúcar, sal y grasa es lo que nos mueve para ir buscándolo en la boca. Por eso McDonald's hizo un milagro. Y si lo quieren agrandar por peso, mejor. ¿Ya? Pero ya la diferencia es que no tenés que caminar kilómetros para comerte el huevito aquí del árbol o la manzanita debajo del árbol. Tenés que ir caminando con suerte. Si te vas caminando y lo tenés en la mano y el refrigerador al lado, vas a sacar lo que necesitas. Por lo tanto, el azúcar que nosotros tenemos dando vuelta está en niveles pegados a 100. Y eso es lo que provoca que tu sangre aumente la cantidad de glucosa al cuerpo. Como tengo más glucosa, mis células crecen más. Por lo tanto, gasto más energía entre la membrana celular y el núcleo, más ATP, hasta el punto en que ya la célula es tan grande que tiene que dividirse para hacerse chiquitita y gastar menos energía. Y cuando la célula hace eso, el material genético se tiene que dividir. Y si eso es muy rápido, no alcanza a repararse en los hoyos que salen cuando se separan los cromosomas. Y el sistema reparativo del ADN se echa a perder. Y una célula con ADN mala se llama cáncer. Y ojalá cuando se te rompa el ADN, se te rompa en una parte vital para la célula, para que la célula se apoptice. Porque si lamentablemente esa célula se rompe, echa a perder su material genético y lamentablemente ya no funciona con el entorno y empieza a reproducirse, vas a tener un tumor. Y hay muchos estudios que dicen que la restricción calórica incorporada dentro de lo que son los regímenes de tratamiento de cáncer es una ayuda enorme para el control del tumor. Así que no hay que desligarse de esta maravillosa interacción que tenemos con la naturaleza, con lo que comemos, con lo que somos. Y en cuanto a el ejercicio, nos mantiene el azúcar controlado, nos potencia las endorfinas, todo el cortisol se quema y por lo tanto no tienes ninguna de las otras cadenas que necesitas de alguna manera controlar el estrés por otro medio, y de esa manera vas manteniéndote mejor. Y han hecho estudios no solamente a nivel de simios, sino que a nivel de todas cadenas evolutivas, arácnidos, ratones, anfibios, y los han metido en condiciones de restricción calórica específica. Cuando uno tiene hambre, se mueve. Cuando ustedes tienen hambre, van a estar más atentos, más despiertos, más móviles que cuando se comen una rica hamburguesa y pasa toda esa marea alcalina junto con el azúcar a la sangre. Se tienen que mover porque tienen que buscar comida. El hecho de que ustedes controlen el azúcar realmente los va a hacer mucho más jóvenes, más activos, con mejor condición muscular, y por eso mismo van a ser, como tú dices, mucho más jóvenes para el edad. Y las canas les van a salir igual, pero bien, este paréntesis, acá tenemos la relación entre fitness cardiorrespiratorio y la mortalidad.
Acá vamos a tener los hombres en verde, las mujeres en azul. Y cuando uno tiene un fitness cardiorrespiratorio bajo, o sea, una capacidad digamos, de acción cardiorrespiratoria, la mortalidad se dispara. Cuando uno hace ejercicio moderado y alto, esa mortalidad por sexo se mantiene, pero baja enormemente la tasa de muerte estandarizada por edad. Las personas viven más mientras se mantienen más activos. ¿Sí? El efecto en la mortalidad, que vendría siendo alguien absolutamente sedentario, que va a tener una tasa altísima, aunque esté enfermo y hace ejercicio, va a mejorar esa tasa de mortalidad. Quizás no tanto los hipertensos hombres, pero sí las mujeres, pero obesos, fumadores, hipertensos, hipercolesterolémicos y diabéticos, si se ponen a hacer ejercicio, van a cambiar esta tendencia a una alta mortalidad en todo, aunque tenga factores de riesgo. Te va a dar más años de vida. Siguiente. La actividad física y enfermedades cardiovasculares y diabetes por reacciones antiescleróticas, trombóticas, arrítmicas y isquémicas te va a mejorar esa condición y darte más vida. Es una actividad física potente, es un importante predictor de infarto agudo al miocardio, principalmente a temprana edad. Cualquier gasto de energía caminando va a disminuir las enfermedades cardiovasculares. Y esto también es importante porque tenemos como salud pública la hipertensión, la hipercolesterolemia, como digamos una condición muy importante dentro de lo que es salud pública. Mejora la función endotelial y eso sí, y esto también es importante, el ejercicio no es una vacuna. O sea, si yo hago ejercicio ahora no me va a servir para los 50 años. ¿Verdad? Yo dejo de hacer ejercicio hoy día y pierdo esa capacidad del ejercicio para aportarme capacidad física. En los diabéticos, a cualquier edad, sexo o presencia de factores de riesgo va a ser beneficioso. Disminuye la incidencia de síndrome metabólico y el ejercicio aeróbico y de fuerza muscular, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, es más eficiente para disminuir la hemoglobina glicosilada y principalmente la fuerza, porque el músculo consume glucosa, se chupa la glucosa de la sangre y mantiene la hemoglobina más nivelada. Siguiente. Acá ya estábamos viendo un poquito más de lo mismo, la aterosclerosis de ejercicio, controla todos los factores lipidémicos dentro hace un beneficio, tiene propiedades antiescleróticas, antitrombóticas, antiarrítmicas y antiisquémicas. O sea, es un protector cardiovascular maravilloso. ¿Sí? Aquí vemos en los diabéticos que, por lo mismo que decíamos, el versus placebo, que está en azul, cuando un diabético en un estudio a 4 años le agrego metformina, claramente voy a bajar los niveles de aparición de diabetes. Pero fíjense solamente con el ejercicio. Es mejor que la metformina para controlar la aparición de diabetes en este estudio a 4 años. O sea, versus la metformina, que te baja en un 31% la aparición de diabetes, el ejercicio te lo duplica como factor protector de diabetes. Así que todos los pacientes que tienen genéticamente la posibilidad de hacer diabetes tienen que hacer ejercicio a temprana edad. Siguiente. La actividad física, la movilidad y la salud mental. La movilidad está
muy gatillada, vamos a verlo en otra exposición, que es muy bonito y realmente importante, no solamente movernos, sino que cómo movernos. Va a disminuir el riesgo de muerte. La actividad, la fuerza muscular, el equilibrio disminuyen el riesgo de caída, como les decía, y el riesgo de fracturas de cadera. En cuanto a salud mental, va a mejorar en encuestas la calidad de vida, el riesgo o síntomas de depresión, las tasas de remisión en depresión tratada y ejercicio médico, o sea, el ejercicio va a mejorar la clínica en pacientes depresivos comparables a los antidepresivos puros en pacientes que no ejecutan ningún tipo de actividad física, ¿ya? Y hay un factor importante, sobre todo en la población adulta, que va a disminuir el riesgo de desarrollar demencia. ¿Sigue? Otra pregunta. Dale. Para los pacientes que padecen de vigorexia, los pacientes que padecen de vigorexia, sí. Aparte del impacto biopsicosocial que les supone como estar todo el tiempo haciendo ejercicio, ¿qué otro impacto tienen fisiopatológico? Lo que pasa es que el cuerpo tiene sus condiciones, o sea, toda acción hecha en exceso y que supera tu capacidad de regeneración te puede afectar directamente y provocar un desgaste prematuro. Algunos de ustedes en algunas conversaciones yo les he dicho, o sea, nosotros estamos hechos para vivir 25 años. Nuestro cuerpo está hecho para vivir 25 años. En esa etapa nosotros nos desarrollamos como seres adultos, capaces de reproducirnos, traspasar nuestros genes a la siguiente generación, y se acabó nuestro objetivo en esta vida. Ese es el objetivo. Por lo tanto, tú entre los 0 y 25 años vas a tener algunas patologías propiamente tal, actualmente con tu carga genética, pero en realidad uno va a estar relativamente sano. Pero dejas de crecer y empiezas a envejecer. Cuánto te dure ese proceso de envejecimiento va a depender de muchos factores, ¿ya? Pero ya empezaste a envejecer en distintas medidas. Y muchas de nuestras enfermedades se presentan porque se comen las reservas corporales. Entonces todo elemento hecho en exceso te pudiera facilitar un deterioro precoz del cuerpo. Así que ese es el contexto. Bien, esto es lindo y es importantísimo. ¿Cuán rápido camina la muerte? Esto es un estudio muy lindo porque vieron que no es solamente salir a caminar. Dijimos que caminar es maravilloso, o sea, para todas las personas caminar es un beneficio, ¿ya? Ahora, si yo, adulto mayor, camino rápido, es tremendamente importante. Entonces, la capacidad física que yo logro y puedo aumentar mi velocidad de caminata, se vio que adultos mayores tuvieron 23% menos probabilidad de morir en lo que duró este estudio si caminaban a velocidades de 3 km por hora, o sea, 0,82 metros por segundo. Esto lo miden los test de sarcopenia, ¿ya? La velocidad de caminata de las personas. Y no murieron durante este estudio, que duró como 5 años, los que caminaban más rápido, 1,3 metros cuadrados. Eso suena ridículo, pero claramente es tremendamente importante, ¿ya? Porque es un estudio largo de tiempo, ¿ya? Así que no solamente sirve caminar y arrastrar las patas, ¿ya? Necesitan caminata veloz. Si voy a comprar pan, hágalo al ritmo que usted pueda llegar en forma adecuada, no llegue sino que efectivamente sea adecuado para esa persona, pero lo más rápido posible. Y a medida que va mejorando eso, va a aumentar la capacidad cardiopulmonar y va a aumentar la capacidad física para desplazarse. Sí. Profe, ¿y con bicicleta no vamos corriendo? Pero estamos hablando de alguien de 70 años, o sea,
¿ya? Pero claramente es mejor. ¿Y cómo es esa velocidad? Por ejemplo, no me imagino así como 3 kilómetros, o sea, como 0,8 milímetros. O sea, el ser humano normal camina 4 kilómetros por hora. O sea, tú simplemente con tu paso vas a caminar 4 kilómetros por hora. O sea, la gente que hace trekking lo sabe. O sea, y claramente ahí uno va mejorando los tiempos específicamente por esa condición y tú puedes calcular. Entonces, como decirle a si por ejemplo llega un paciente mayor de 70 años, como decirle que camine como a la misma velocidad que su nieto, ¿o no? Sí, o haga... Porque la percepción de velocidad también es importante. Entonces tú le puedes partir al paciente diciendo, cuando vaya a caminar, hágalo rápido. Ya. No se vaya pichineando. O sea, claramente camine rápido, que usted sienta que efectivamente es un ejercicio para usted. Aproveche esa instancia para ejercitar. Y hay otro tema que lo vamos a ver después, que pueden ser tips que te van a ayudar en ese tema. Bien. Entonces, a nivel psicológico, en salud mental, aumenta la asertividad, la confianza, la memoria, el autocontrol y la sensación de bienestar. Disminuye estar enojado, disminuye la depresión, disminuye los dolores de cabeza. Esto está todo preparado en las publicaciones que les voy a asociar ahí a la página. Y errores en el trabajo también, el estar haciendo ejercicio. A nivel de enfermedades neurodegenerativas hay menor riesgo de Alzheimer, menor riesgo de demencia y principalmente en enfermedad de Parkinson, sobre todo por la afectación a nivel periférico del control muscular. Siguiente. Como ustedes ven, el ejercicio te va a favorecer. Hay que aprender a entregar esos beneficios de buena manera para que el paciente lo asuma. Nuestra sociedad, lamentablemente, totalmente sedentaria, con un esfuerzo físico cada vez menor. ¿Ustedes vieron Volver al Futuro? Sí. Cuando el Marty McFly se cagaban de la risa, la gente, ¿cómo corría en el futuro? O sea, cuando los gallos caminaban todo el día a pie y no entendían por qué en el futuro la gente corría por deporte. Que somos nosotros. O sea, ahora nosotros tenemos que planificar salir a caminar. O sea, y es algo inherente a nuestra necesidad de alimentarnos. ¿Ya? Esto lamentablemente va en contra de nuestra salud. Bien, por lo mismo, cuando yo voy a ver a mi paciente y voy a entregarle una nueva indicación, como cualquier indicación farmacológica, tengo que ver si ese paciente puede o no puede consumirla, puede o no puede, en este caso, realizar ese ejercicio y cómo poder entregarle que ese consumo sea el adecuado. Si ustedes toman un diurético a las 10 de la noche, ¿qué va a pasar? En la noche. ¿Ese paciente va a dormir? No. Por lo menos no va a cumplir con sus regímenes de sueño, ¿ya? Pero va a ser algo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes cometen el error, o sea, a veces necesidad de darle una dosis de diurético después de las 7 de la tarde, ese paciente, aparte de no dormir y de mear toda la noche, se lo va a agradecer el resto de la vida y probablemente o no se toma el remedio o diga que se lo toma y va a estar con lo mismo de nuevo porque no va a cumplir con esa indicación y menos con el objetivo para cumplir, lo cual ustedes entregaron esa parte. ¿Okay? Lo mismo un relajante muscular a las 8 de la mañana. ¿Ya? A menos que vengáis saliendo de turno, que necesitáis descansar, pero olvídate, el día entero vaya a estar tremendamente obnubilado, por no decir otra palabra. Entonces, no hacerlo más difícil. El cambio de estilo de vida es ya complejo, así que no lo hagan más difícil. Adáptense a las condiciones del paciente. ¿El paciente participa en ejercicio regular? ¿Hay algún signo o síntoma de enfermedad de base que tenga que tomar en cuenta? ¿O existe directamente una enfermedad conocida que yo tenga que ponerle ojo para que ese paciente pueda hacer ejercicio como yo quiero que lo haga? Son los tres temas que tenemos
que buscar en esta adecuación de mi paciente para la indicación del ejercicio. Siguiente. La visión general del proceso es que cualquier personaje que trabaje en salud puede hacer el inicio del screening básico. O sea, el indicar ejercicio siempre va a ser bueno. Lo importante es que las personas que pudiera ser riesgoso las detectemos a tiempo, ¿ya? Hay que planificar, o sea, conocer del paciente los niveles de actividad física actuales, signos y síntomas de enfermedad y la intensidad planificada del ejercicio. Aquí es donde yo, para cada paciente, voy a planificar cómo se va a desarrollar. Cuando yo necesito un screening un poquito más avanzado, cuando creo que el ejercicio pudiera condicionar cierto riesgo y eso va a ameritar una evaluación médica. Y si el médico, o sea, ustedes, ven que efectivamente ese paciente pudiera ejecutar ejercicio a una escala adecuada para él, le voy a dar esa libertad y voy a llevar a ese paciente ya sea a un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional, una enfermera que esté trabajando conmigo y que yo quiera implementar esto en mi consultorio, a una evaluación, prescripción y revisión en el caso de ciertas restricciones que yo encuentre para ese paciente. O sea, yo lo tengo que indicar, pero cualquier otra persona del ámbito de salud puede participar. Sí. Entonces, ¿participa en ejercicio regular? Sí. Hace ejercicio. Qué bueno, lo felicito. ¿Usted tiene alguna enfermedad cardiovascular, metabólica o renal? No. Perfecto. No tiene ningún signo, no es necesaria la autorización médica y esa persona pudiera incluso hacer ejercicio moderado a vigoroso. Lo vamos a analizar después, estos términos, ¿ya? Pero si el paciente está activo y no tiene ninguna enfermedad, en realidad haga ejercicio y ustedes se lo pueden indicar ya directamente con fines y intensidades moderadas a vigorosas. ¿El paciente hace ejercicio? Sí, pero tengo una enfermedad cardiovascular, metabólica o renal, una dislipidemia, una resistencia a la insulina. ¿Y tiene síntomas de eso? No. Entonces, no está sintomático, pero tiene una enfermedad conocida, controlada, no es necesaria la autorización médica y puedo hacer ejercicio en las mismas condiciones. Si estoy asintomático, pero de alguna manera yo quiero hacer ejercicio un poquito más fuerte, o sea, me invitaron a una olimpiada senior, mi nieto quiere que yo salga a correr con él y con suerte salgo a regar el patio. En realidad el cambio a lo que yo quiero hacer es mucho más intenso, o sea, voy a hacer algo vigoroso para mí. En realidad ahí vale la pena, teniendo una enfermedad de base, chequear esa enfermedad para que después uno pueda realizar, ¿ya? Tengo una enfermedad, o sea, tengo actividad física y además tengo una enfermedad de base sintomática, tengo que suspender el ejercicio, evaluar mi enfermedad de base y después ver por dónde parto, condicionando una integración gradual de la actividad en intensidad de ese deporte. ¿Estamos claros en esto? Sí, es tremendamente lógico. Ahora, el sedentario. No hago ejercicio. Bueno, si no hace ejercicio, partamos un poquito, ¿ya? Si no tiene enfermedad de base, no es necesaria la evaluación médica en estos casos, pero sí partamos de a poco, leve a moderada, sin ningún riesgo, vamos a andar impecable. Con enfermedad de base, sin síntomas, pero tengo enfermedades, voy a revisar antes de autorizar. Y vamos a partir leve a moderado. Tengo enfermedad de base, tengo síntomas, te voy a revisar, vamos a compensar primero y después partimos leve a moderado.
sea, en ningún caso se restringe a que no tiene que hacer ejercicio, sino que una vez que esté compensado o esté asintomático. ¿Sí? Identifico a mis pacientes, evalúo a los que pueden presentar riesgos y a los que no tienen riesgo, y ahí me pongo a trabajar. Mis pacientes de riesgo participan en ejercicio regular, sin signos de síntomas y enfermedad conocida compensada. Si efectivamente pueden presentar cierto riesgo, sobre todo los pacientes que son inactivos, con signos y síntomas de enfermedad y enfermedad conocida descompensada, me espero un poquito, lo compenso, lo hago asintomático y participa en ejercicio. ¿Sí? Entonces, la actividad física es segura para casi todo el mundo. ¿Ya? No hay un no, digamos, estructurado para no prescribirlo dentro de nuestra acción. Siempre va a tener que ser un nivel de condición física adecuado a la actual del paciente y a las metas de salud. Cuando yo lo voy a indicar, hay que evitar los saltos, ¿ya? O sea, siempre tiene que ser lentamente progresivo. No tirarse a metas, sobre todo en adultos mayores, muy altas en un corto periodo de tiempo, ¿ya? Y hay que decirle al paciente, o sea, no es necesario que usted llegue el primer día caminando 10 cuadras si no se mueve ni para recoger un papel. O sea, claramente esto tiene que ser de a poquitito. Van a pasar cosas en el cuerpo, se va a cansar, probablemente tenga un poco más de sueño por ese cansancio, le pueden doler algunas cosas mientras tanto, pero en la medida que vaya mejorando su capacidad muscular, se va a sentir más firme, las articulaciones se van a mover menos, la artrosis, por lo tanto se van a desgastar menos y van a condicionar un mejor alineamiento y firmeza, se va a sentir mejor. Entonces, empiece de a poco y vaya lento. Start low and go slow. ¿Ya? Acá esto hay que incorporar el ejercicio en todos los dominios de la vida del paciente. En la actividad recreacional, en la actividad física ocupacional, la actividad física en la casa y en la actividad física en transporte. Ejemplos. Si efectivamente ese paciente es activo, le gusta jugar a la pelota, pero es un weekend warrior, o sea, le gusta y se saca la cresta el fin de semana, pero el resto de la semana no hace nada, hay que incorporar un poquito de ejercicio dentro de la semana. ¿Ya? Motivacional total en relación a sus gustos, pero traten de no pasar grandes periodos sin moverse. Actividad física ocupacional, trabaje de pie. En la medida que usted pueda, si puede subir el escritorio, puede cambiar su puesto en donde estar más tiempo de pie, le va a favorecer. Actividad física en la casa, baile. Haga el aseo, pero póngale un poquito más de ritmo al asunto. De esa manera ustedes van incorporando dentro de las mismas actividades de la persona actos que van fomentando la actividad física. ¿Ya? Y en el transporte, si tiene que irse en colectivo, váyase más tempranito, camina un par de cuadras, se baja antes o de vuelta pasa a comprar pancito y se llega caminando a la casa, saque a pasear al perro. Son condiciones que efectivamente uno puede ir integrando en la vida, que las va a hacer el paciente y que no significan grandes cambios en su actividad. Sigue. Esta nomenclatura, perdón, estas cosas de mnemotermia es importante que ustedes se la aprendan para que lo tengan más ordenado. El FIT Pro, la frecuencia, intensidad, tiempo o duración del ejercicio, el tipo de ejercicio y la progresión. En frecuencia, el ideal para términos cardiovasculares es que esta actividad física se haga por lo menos 3 días a la semana, ¿ya?
Mientras más días, mejor. Y la idea es que por lo menos 5 o más días es el óptimo. ¿Ya? Puede ser en gente que está recién partiendo una menor intensidad, duraciones más cortitas, pero hecho más frecuentemente, incluso dividiendo estas actividades físicas dentro del día. ¿Ya? O sea, poniendo al perro, si al perro que lo saco solamente en la tarde, ojalá, y si tiene tiempo, estamos hablando de un adulto quizás jubilado, lo saque 2 veces al día y eso lo obliga a caminar media hora en la mañana, media hora en la tarde. ¿Ya? No se va a cansar y va a hacer mayor ejercicio. La intensidad. Los pacientes deben ser físicamente activos de una manera agradable y cómoda. ¿Ya? Se observan tasas de deserción más altas con programas más intensos. Hay que conversarlo con el paciente y por eso es que no solamente una condición de acto médico, sino que todo el grupo de trabajo tiene que estar hablando en los mismos términos y estando preocupado de estas condiciones con los pacientes. ¿Ya? Es importante como método para medir la intensidad, métodos subjetivos, cómo yo me siento con el ejercicio. Hay una prueba que es súper buena que yo se la digo siempre a mis pacientes, el talk test, o sea, el test de conversar. ¿Les gusta salir a caminar? Salgan a caminar. Y van conversando. Y cuando lleguen a la intensidad donde tienen que parar la conversa, o cuando tienen que tomar aire, quédense ahí. Caminen a esa velocidad, en donde no puedan conversar. O el canto. Elija la mejor canción que le gusta y se la pone en los audífonos y vaya cantando al principio. Cuando usted pueda, o sea, no pueda cantar, ahí quédese. Esa es la intensidad de caminata. ¿Ya? De esa manera van a tener una medición subjetiva de la necesidad aeróbica del paciente. Y ellos se van a ir dando cuenta de hasta dónde yo puedo dar, sin que me canse directamente, pero sí que necesite oxígeno. ¿Ya? Hay otros condicionantes que están medidos, como los METs, que lo vamos a ver después, pero hay otros elementos que pueden tener la frecuencia cardíaca y cosas así, lo que tengan esto de smartphone, pero ya son más complicados. Entonces, converse, y si no puede conversar, vaya a esa velocidad. Siguiente. El tiempo. El tiempo en que se realiza la actividad se puede realizar en forma continua, ya sea en una sola sesión o acumulado dentro del día. Da exactamente lo mismo porque en realidad los beneficios son iguales. ¿Ya? El ideal es que esas sesiones por duración de tiempo, ojalá sean de al menos 10 minutos continuos. Una caminata con el perro, una ida a comprar al supermercado, ir al centro a hacer un trámite, pero a la intensidad que nosotros ya habíamos conversado. El tiempo se mide comúnmente en minutos y el ideal para que el ejercicio sea adecuado es que, lo vamos a ver después, tenga una cantidad de minutos acumulativos en el día que necesito que ustedes lo anoten. ¿Ya? La dosis es una mezcla entre el tiempo y la intensidad. Lo que vimos allá, las personas que se ejercitan más intensamente necesitan menos tiempo para cumplir con la meta calórica o de quema metabólica con el oxígeno. Otras personas que hacen ejercicio con una intensidad más baja necesitan más tiempo para completar la misma intensidad. Ejemplo, 30 minutos a una intensidad de 6 METs, que vendría siendo el salir a correr, va a tener una meta de 180 METs minuto, y para lograr esa misma meta, una persona que va solo caminando lo va a tener que hacer en el doble del tiempo. Esto lo pueden ir calculando ustedes, pero en realidad lo importante es que lo vayan planificando con el equipo que va a estar trabajando con ustedes. ¿Cuál es el mejor tipo de ejercicio? ¿Ya? Cuando hablamos de tipo se refiere a la modalidad o el tipo de ejercicio que un paciente está participando o quiere empezar a hacer o retomar.
el mejor tipo de ejercicio es el que se adapta al paciente, no que se nos ocurra a nosotros, que se adapta a sus motivaciones y a su vida cotidiana. Simplemente puede ser salir a pasear al perro, ¿ya? Y no participar en una carrera, no practicar la maratón. Estamos hablando de pacientes que necesitan esto como beneficio. No estamos hablando de los deportistas jóvenes que están entrenando más, ¿cierto? La escala de Borg es una de las escalas que mide, de acuerdo a un puntaje que vemos acá, la intensidad del ejercicio y lo asemeja a la cantidad de pulsaciones por minuto. Y aquí ustedes pueden ver la intensidad de acuerdo a cuál es el esfuerzo cardíaco referente a lo que pudieran estar graduando en esta escala. ¿Sí? Acá tenemos los METs, 1,6 a 4 METs es un ejercicio ligero, entre 4 y 6 un ejercicio moderado, como ya habíamos visto el jogging, entre 6 y 8 es duro, entre 8 y 10 muy duro, y es extremadamente duro cuando gastamos más de 3,5 litros por minuto multiplicado por 10, o sea, 35 en esta condición. Entonces, los METs es difícil de ir midiendo a menos que te pongas estas mascarillas y te miden el CO2 saliendo. Por lo tanto, acá esta escala es mucho más llevadera. Ejercicio ligero es donde yo puedo ir cantando mi canción preferida. Ejercicio moderado es donde yo puedo conversar, pero me falta aire. Tengo que hacer esas pausas de inspiración profunda, ¿ya? Ejercicio duro, estamos hablando entre 6 y 8 METs cuando ya empiezo a respirar. Y cuando ya sudo, es ejercicio duro, ¿ya? Y extremadamente duro, ya ahí, bueno, ustedes lo califican. Sigue. ¿Pero cuál es la diferencia entre transpirar y sudar? La transpiración es cuando te empieza a correr la gotita nomás, pero el sudar es cuando ya estás con la camiseta pegada. Había visto alguna vez de que en personas que recurrentemente hacen ejercicio, su glándula se utiliza para empezar a pasar por la como que se preparan para esa como actividad que van a hacer y se mueven. En teoría, si lo había leído en una publicación de medicina deportiva, y si por lo menos tengo esa noción, pero no puedo aportar más a los fundamentos de la progresión. Es importante que sea muy Fit Pro, que sea muy de a poquito. El ideal es que, por ejemplo, ir aumentando en periodos bastante cortos, 10 minutos, por ejemplo, aumentar de 30 minutos de caminata, o a los que les gustan las mediciones de 3 a 5 meses. Y la frecuencia también pudiera ir progresando en aumentar el número de días. O sea, yo puedo aumentar mi duración del ejercicio, mi intensidad del ejercicio y mi frecuencia. El ideal es que nunca se aumenten 2, sino que siempre da 1. O yo lo hago caminar más, lo hago caminar más rápido, o lo hago caminar más veces en la semana. Pero nunca caminar más rápido y más veces, porque efectivamente la persona se va a desmotivar, el cuerpo no va a dar y al final no va a hacer ejercicio. Siempre aumentar una de estas tres en forma progresiva para ir indicando la progresión. Consideraciones generales. Para minimizar el riesgo, los profesionales pueden dar prescripciones de actividad física basada en las necesidades del paciente, evitar prescribir cantidades excesivas de actividad física, recomendar actividades de bajo riesgo con menos fuerza de contacto para empezar, sobre todo en pacientes adultos, obesos, con patología articular. Sugerir incrementos graduales de la cantidad de intención y discutir la progresión segura para hacer actividad física vigorosa. Así que tengan cuidado. Sigan. Ya. Esto, grábense.
es lo ideal. 150 minutos a la semana, ¿ya? Estamos hablando de 2 horas y media. Dividido como quieran. 10 minutos 3 veces al día, 20 minutos todos los días, de lunes a viernes, de lunes a sábado, o sea, de lunes a domingo, pero ese es el ideal. Intensidad moderada, o sea, 3 a 5 meses, o condiciones en donde yo tenga que necesitar este aerobismo para mantener pequeñas cositas. Camino y el perro ojalá no vaya delante mío, sino que yo vaya delante del perro. ¿Ya? Cosa de que efectivamente vaya haciendo el ejercicio. Una condición bien útil es mis pacientes, los que tienen estos lectores de paso, que prácticamente cualquier celular lo tiene en estos momentos. Hay aplicaciones que lo traen incorporado, hay otros que los bajan. Eso es importante. Cuando yo camino menos de 5.000 pasos, soy sedentario. ¿Ya? Yo en la semana cumplo 2.000. Porque me subo al auto y, como les decía al colega acá, que yo trabajo en 5 partes, entonces paso a ver el auto más que nada, porque tengo que moverme mucho dentro de los autos. Entonces camino muy poco. Y para compensar tengo que salir a andar en bicicleta o salir a pasear a los más fuertes que tengo, pero claramente es importante condicionar eso, ¿ya? Hasta 7.500 es poco activo, sobre 7.500 hasta 10.000 es algo de activo, y lo ideal para calificarte como activo que son 10.000 pasos al día, ¿ya? Esa es la condición de la Academia de Medicina Deportiva, condicionado como una persona activa, ¿ya? Así que es harto, y eso cualquier persona lo puede monitorizar teniendo su celular consigo cuando camina, ¿ya? Y las recomendaciones para los adolescentes y para los niños es 60 minutos diarios. Esto es tremendamente importante y cada vez se ve menos, porque las pantallas los tienen sedentarios todo el tiempo. Entonces, alteran también el funcionamiento, no solamente físico, sino que también de salud mental, ¿ya? Así que hay que incorporarlo por lo menos con actividades de fortalecimiento muscular y óseo 3 veces a la semana, ¿ya? Hay que atender, hay juegos, hay aplicaciones que permiten que efectivamente los niños se muevan y jueguen. Ya están jugando sí, ya, Danny Go también, ya. Bueno, todas esas cosas tienen que ir bien. Siguiente. Bien, recomendaciones. Siempre incorporar dentro de nuestra indicación el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de balance y el entrenamiento de flexibilidad, sobre todo en el adulto mayor, donde efectivamente en estos momentos hay programas en los consultorios que se llaman el programa MAS, el MAS Adulto Mayor Saludable, en donde efectivamente trabajan terapeutas ocupacionales, kinesiólogos y a veces hay dupla, en donde esto es básico, previenen caídas en todo sentido, tanto porque aguantan más movimientos bruscos, tienen mejor equilibrio y tienen fuerza para mantenerse en situaciones límite. Entonces, todo esto es tremendamente importante. La fuerza muscular, ojalá 2 días no consecutivos en la semana, intensidad de 3 series, 8 repeticiones del grupo muscular que voy a estar trabajando, tiempo 8 a 10 grupos musculares en aproximadamente 30 minutos de aproximación, pesas, TRX, pilates, barras, yoga. El balance también acá no consecutivo, para que el cuerpo se vaya recuperando en cuanto a la actividad propia de esos grupos musculares. Ojalá 10 minutos dentro de la práctica, pilates, yoga, ejercicios con balón para mejorar los balances. Estamos hablando de esto como bolas de pilates que uno tiene que ir manteniendo el control del core, o de estos
semicírculos, que son los BOSU, que son directamente para el control proprioceptivo monopodal del ejercicio. Y la flexibilidad, las elongaciones, los estiramientos articulares y musculares, ¿ya? Eso es importante, y ahí están las indicaciones al respecto, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Así que espero que receten el ejercicio como parte de su práctica diaria, porque les va a servir a todos. Este momento de la clase, me despido.